en el país. Muy bien, y para conocer mayores detalles, ¿no?, de todas esas medidas, esos esfuerzos que ya realiza el gobierno central, estamos, como lo hemos anunciado en el bloque anterior, ya acompañados con el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Casilla. ¿Cómo está, ministro? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos, y en principio llamaba la atención, y era incluso con lo que queríamos empezar esta conversación, ayer la portada de un diario, el diario Economía y Negocios de nuestro país, en la cual se alertaba y había levantado una relación, algo que usted señaló que estábamos viviendo, o que se venía un periodo de vacas flacas o un periodo de vacas no tan gorditas como las cuales hemos tenido en los últimos meses. ¿Qué se está haciendo? Esto es una noticia que podría preocupar muchísimo. No, yo creo que este es un llamado a la realidad que estamos afrontando, no solamente el Perú, sino muchos países de la región, principalmente derivadas de unas condiciones externas menos favorables. Solamente para comentar un par de datos, el precio del oro en lo que llevamos el año ha caído un 20%, el precio del cobre ha caído un 10%, y el precio de un bien que importamos, que es el petróleo, ha aumentado 15%. Esto por un lado, y por otro lado ha habido una salida de flujos de capital saliendo a los mercados emergentes, y el Perú no sea una excepción, yendo a otras plazas, especialmente a los mercados desarrollados nuevamente. Y todo esto ha pasado a factura no solamente en nuestro país, sino en muchos países de la región, que de hecho se encuentran, la mayoría de ellos, reduciendo a la baja sus proyecciones de crecimiento para este año. Ahora, esto pasa porque el mundo crece menos. Claro. Y el Perú, al ser una economía insertada en el comercio internacional, una economía cada vez más globalizada, obviamente siente los embates de esto. El efecto que hemos tenido en el canon, por ejemplo, creo que refleja lo que está pasando, y creo que nos representa un desafío importante al gobierno para poder atender esta situación. Ahora, las regiones de la zona sur de nuestro país son las más afectadas, sin duda. Déjeme darle una ligera explicación, rápida explicación sobre esto. El canon es básicamente que se da a las regiones y a los gobiernos locales, es el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras en el país. Y obviamente este impuesto se debe a 3 o 4 factores principales. Uno, obviamente, es el precio de la materia prima, el precio del cobre, del oro, de la materia que esté siendo explotada. Lo segundo son los niveles de producción. Lo tercero son los costos operativos de las empresas. Y lo cuarto, obviamente, es el tipo de cambio. Y lo que hemos visto ha sido, especialmente en un conjunto de 5 regiones que han sido las más afectadas, de un menor repartición de canon, de 1.200 millones de soles en el país el 2013 con respecto al 2012. Esto se concentra principalmente en la región de Cusco, en la región de Arequipa, de Puno, de Ica y de Pasco. Y esto básicamente responde a que los precios han caído, responde a que los costos operativos se han incrementado, como comenté, no responde a gravamen minero, como se ha especulado en algunos medios. Porque justamente el gravamen minero, que fue una política importante que el gobierno adoptó ya hace más de 2 años, eso reemplazó, digamos, al aporte voluntario, y que se deduce este gravamen del impuesto a la renta, solamente contribuye no más del 10% de una potencial caída del canon. Y esto ha sido compensado con recursos ordinarios, con recursos tributarios, a aquellas regiones que podrían haber sufrido una caída en esos recursos. Ahora, ministro, pero permítanos detenernos un ratito en ese análisis que usted viene haciendo respecto del canon, porque es lo que está empezando a sonar y a preguntarse muchos peruanos al respecto. Entonces, yo quiero partir de cuánto era el presupuesto que se tenía para el canon para estas regiones, y si efectivamente lo que se les asignó es lo que ellos tenían previsto desde un inicio, o tuvieron un poco más, o en todo caso, cuál es el nivel de ejecución que han tenido o del uso que han tenido del canon, porque uno podría tener 3.000 millones de soles en su cuenta, pero si solamente gasta 500 millones de soles, el problema no es cuánto tiene, sino cuán eficiente es en la ejecución de este recurso. No, sin duda. Déjeme abordar su pregunta de 3 formas. Uno es que usualmente cuando uno pone el presupuesto por concepto de canon, digamos, los presupuestos que uno manda un año antes que se reparta, porque el presupuesto se presenta, digamos, se le da a las regiones en el mes de junio. Ellas la validan, va al Congreso, se aprueba en noviembre y recién se reparte en junio. Porque recordemos que el impuesto a la renta se cobra hasta el mes de mayo de la gestión de... Entonces hay un periodo casi de un año que pasa entre que uno proyecta los precios, proyecta la producción, y ahí recién se reparte. Si uno ve, digamos, la posible discrepancia que puede haber entre el presupuesto de apertura y lo que efectivamente se reparte por canon, pasa mucho tiempo.
Y de hecho, los últimos 3 años, por darle un ejemplo, se ha sobrepagado, digamos, se ha pagado mucho más por concepto de canon de lo que el presupuesto decía. Para darle un ejemplo, en el caso del Cusco, el año pasado, se proyectaba un presupuesto de apertura y se pagó 150 millones más de lo establecido en el presupuesto inicial para el canon minero. Mismo caso de Cusco, se preveía un pago por canon gasífero en el presupuesto de apertura y se pagaron 600 millones más de lo establecido, porque justamente responde a la dinámica de precio y producción. Y esto ha pasado en todas las regiones. De hecho, esto muestra, de cierta forma, y lo mismo ha pasado en el año 2010, 2011, 2012. En el año 2013 la foto cambia porque ha caído la producción en algunos casos y los precios se han incrementado. Y esto muestra la volatilidad. Son recursos que son muy volátiles. Y de hecho, este ingreso tan importante de recursos a las regiones, a los gobiernos locales, ha hecho de que los gobiernos locales y regionales acumulen saldos de balance. Si bien ha habido un incremento en la eficiencia y en la capacidad de ejecutar estos recursos, han sido tantos que rebasan. Hoy en día calculamos que los saldos de balance que tienen las regiones y los gobiernos locales, por concepto de distintos tipos de canon minero, canon petrolero, canon gasífero, se ubican alrededor de 4.400 millones de soles que están en estas cuentas. Entonces ahora lo que estamos tratando de hacer y lo que el presidente de la República nos ha pedido es poder dialogar con los distintos gobiernos que han sido afectados por esta problemática. De hecho, hace un par de días tuvimos una reunión con el primer ministro en la PCM con más de 100 alcaldes de Cusco que venían obviamente a que se les explique qué cosa ha pasado y qué vamos a hacer al respecto. Y la consigna es básicamente apoyar a los gobiernos regionales y locales para que ninguna obra que esté en ejecución quede a medias. Ministro, ¿y esto qué cosa implica? Esto implica principalmente identificar bien cuál es el problema, cuántos saldos de balance tiene cada región, cómo poder ayudarla para que ningún proyecto quede a medias. Ahí yo quisiera también ampliar esta precisión, porque usted nos está dando un dato interesante. Son 4.400 millones de soles que tienen en caja para poder gastar. Y ya estamos llegando a, digamos, esta segunda etapa del año. Entonces la pregunta sería, ¿qué va a hacer el Ejecutivo para ayudarlos a que estos 4.400 millones efectivamente los gasten? Porque nunca gastan todo su presupuesto cada año. De esta manera podríamos compensar esta diferencia que hay de la aportación que van a dejar de percibir. Sí, claro, cuando uno habla de 4.400 millones de soles de ahorros, digamos, no gastados, hay una gran heterogeneidad. Hay distritos que tienen cientos, incluso hasta cerca de 1.000 millones puede ser un distrito determinado en sus saldos de balance, y hay otros que tienen 10.000 soles. Entonces hay una gran variedad según el distrito que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, no todos los distritos tienen la capacidad de tener, digamos, una chanchita acumulada de ahorros para poder ahora suplir esta merma en los recursos. Algunos la tienen, otros no. El gobierno va a reaccionar, estamos viendo unas normas para justamente apoyar financieramente a aquellos distritos que son pobres, que reciben canon, pero canon muy pequeño y no tienen saldos de balance, digamos, ahorro guardado. Y para los otros distritos que sí tienen recursos, vamos a facilitarle todo el acompañamiento técnico, algunos niveles de cofinanciamiento. Por ejemplo, le doy un caso puntual. El Gobierno Nacional transfiere, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Vivienda, transfiere recursos para ejecutar proyectos de saneamiento, para ejecutar financiar caminos rurales, pasa lo mismo con educación, y se da una transferencia, pero esto exige una contrapartida por parte del gobierno local y regional. Y puede que algún distrito haya dicho, ok, yo recibo estos recursos, pero espero a que llegue mi canon para pagar la contrapartida. En esos casos, si no hay saldos de balance, el gobierno nacional obviamente va a salir al frente para poder ayudarlos a pagar la contrapartida. Claro. Porque no puede haber obra inconclusa. El presidente de la República lo ha mencionado en múltiples veces, no nos podemos dar el lujo de tener obras a la mitad. Y felizmente que hemos sido prudentes y responsables con el manejo de las finanzas públicas, que permite poder ayudar en estos momentos de relativa escasez. Y digo relativa porque tenemos saldos guardados
para poder justamente evitar que hayan estas caídas en los proyectos de inversión Ministro, pública en el país. Si quedó clarísimo entonces, lo que yo le he comprendido a usted es que pese a este recorte en el canon en muchas de las regiones de nuestro país, incluso pese a que ellos cuentan con unos saldos de balance, aún así podría haber algunos problemas en el momento de ejecutar estos proyectos de inversión. El gobierno central ha elaborado un equipo técnico que va a ayudar incluso a que se mejoren incluso las trabas en las cuales están inmersos muchos proyectos de inversión. ¿En qué zonas, qué sectores son estos? A ver, diferenciemos, me parece muy buena su pregunta porque me permite irme más allá de la discusión del canon, porque de hecho la inversión pública a la fecha va creciendo 25%. Entonces la inversión pública la verdad que está creciendo a tasas muy importantes, muy por encima de lo que está creciendo la inversión privada, por ejemplo, hoy en día. Y esto nos trae a la tarea de cómo hacer para que la inversión privada y la inversión público-privada, la que es concesionada, también mantenga un dinamismo importante. Y que genera la mano de obra, ¿no? Y genera la mano de obra y 80% de la riqueza del país la genera la inversión privada. Y en este caso son, digamos, intervenciones distintas. Una de ellas justamente es el acompañamiento a proyectos importantes de inversión que se han dado. Así es. Hay un equipo que se ha designado, que viene trabajando con una cartera de más de 40 proyectos en el sector de transportes, en el sector de energía, en el sector de minas, donde son inversiones que están en curso, que se han topado con alguna traba administrativa. Eso por un lado. Por otro lado, estamos acelerando la adjudicación de los proyectos que Proinversión tiene a su cargo. Entre los principales está evidentemente la línea 2 del Metro de Lima, está la red de fibra dorsal en el país, está el aeropuerto de Chincheros, el puerto de Pisco, el nodo energético del sur, entre otros grandes proyectos que en su totalidad suman una cartera de 14.000 millones de dólares que van a ser adjudicados. Pero más importante que la adjudicación es ir a la ejecución misma de la inversión. Hemos visto que muchos proyectos que en el pasado fueron adjudicados se dio la buena pro y parece que el Estado se olvidó de los compromisos que tenía que asumir para poder poner, digamos, a punto el saneamiento legal de los terrenos. Uno, por ejemplo, adjudica una carretera en concesión y obviamente el compromiso del concesionario es mejorar la infraestructura, ampliar la autopista, pero el Estado tiene un compromiso, el mínimo saneamiento del terreno para que se pueda construir la carretera. Y muchos de estos compromisos no fueron digamos, cumplidos por el Estado en el pasado. Y ahora estamos comprometidos a que el Estado cumpla todos sus compromisos y que el sector privado haga lo suyo, que es el proyecto de ampliación de inversión per se. O sea, que el buen anuncio y la buena noticia no solamente quede en el anuncio de que se va a adjudicar, sino que se ejecute. Bueno, y eso sirvió también de crítica recientemente, ¿no? El hecho de que se terminen proyectos que en su momento fueron anunciados por otras gestiones, pero, como usted señala, la idea es que se anuncien y que se ejecuten, porque al final eso redunda en la calidad de vida para la población. Yo creo que una característica del gobierno del presidente Humala es no actuar como el perro muerto. Básicamente los problemas hay que afrontarlos, los que sean. La merma de recursos que puedan haber, pasivos que puedan haber, por ejemplo, el trabajo que se puede hacer con los fonavistas, ahora tenemos el tema de los bonos de la reforma agraria, y ahora en una coyuntura de caída de precios y de crecimiento menor, tenemos que básicamente esforzarnos aún más internamente para sembrar las bases de un crecimiento sostenido. Entonces, leyes que hemos aprobado recientemente en el Congreso de la República apuntan justamente a ese fin, a lograr que el crecimiento genere empleo y bienestar para la gente. Eso es lo que estamos tratando de hacer y justamente vamos a ir al Congreso a presentar un nuevo paquete de normas legislativas para poder acompañar a la inversión. Y no solamente la inversión privada, la concesionada, hemos creado, por ejemplo, vamos a crear en la ley de presupuesto que vamos a mandar a fin de mes al Congreso de la República un importante fondo de más de 1.500 millones de soles para poder financiar iniciativas privadas cofinanciadas. ¿Qué es esto? El sector privado trae una iniciativa importante en un sector, por ejemplo, en el sector de salud, un hospital que cree que puede construir, hace los estudios, de cierta forma reemplaza a veces a problemas de capacidades que hay para ejecutar los estudios, pero obviamente no cierra su financiamiento. Y el